Estas eran las hojas para cuando el notario no tenía ganas de firmar o cuando el notario salía, que era todos los días. El notario al que Katy Madriaga se refiere es Manuel Camas, de 78 años. Su actuar está siendo investigado por la Corte de Apelaciones de Santiago por irregularidades en el trámite de documentos, maltrato, acoso laboral e incumplimiento de deberes. Él me gritaba, me insultaba. ¿Y yo qué hacía con los clientes? ¿Cómo les decía que no les podía hacer el trabajo? A las 2 de la tarde el notario no llegaba. La gente quería matarte porque efectivamente ya le habéis dado una hora. En Reportajes 24 fuimos testigos de la indignación del público por su ausencia en la oficina. La gente debe saber, la gente que siempre pasa en la notaría, que esta notaría de aquí vale hongo porque está desocupado aquí y la otra notaría estaba llena. Parece que siempre es... Y eso no era todo. Extrabajadores lo acusaron de tener graves problemas de memoria. Me empezó a desconocer las firmas. Entonces yo pasaba a la oficina y ya él firmaba, la cerraba la escritura y te decía, ¿y quién firmó acá? ¿Usted? No, esta no es mi firma. De cuando estaba yo ya no estaba competente. Estaba totalmente ido, entonces a veces se quedaba dormido. Estos exfuncionarios dan fe de que era en esos momentos, cuando no quería firmar o cuando se iba para la casa, que sucedía algo impensado en una notaría. Cuando él no quería firmar, teníamos que ir a sacar el documento firmado en blanco y darnos como una vuelta entre medio de la notaría, como que realmente íbamos nosotros a sacarle la firma a él. Hasta puedo haber dicho que el notario me deja todos sus bienes a mi nombre y está estampado la firma de él. Una grave omisión al cumplimiento de deberes, un atentado a la fe pública. ¿Cuál es el sentido de dar la fe pública si no es con un ministro de fe que delante de la persona certifica la firma? Respecto de los hechos denunciados, nosotros los consideramos de la mayor gravedad. Creo que este es el minuto para contar y apoyar lo que están diciendo las demás niñas, que es cierto. Catherine Madriaga trabajó 9 años en la notaría Camas de Maipú. En el mesón de atención de público, en escrituras, protestos, también hacía reemplazos en la caja. Cuando vio a los ex trabajadores denunciando malos tratos, incumplimiento de horarios y problemas de salud mental de notario, se le vino solo una idea a la cabeza. La justicia se demora, pero llega. Que era el momento de contar todas las humillaciones que pasábamos, todos los malos tratos, todos los momentos de llanto, angustia, todas las consultas psiquiatras, psicólogos, que en realidad el problema no éramos nosotros, sino él. Cuenta que muchas veces sintió ganas de denunciarlo, pero dice que era difícil luchar contra Goliat. Es una autoridad, es una persona con mucho poder, con mucho contacto, y yo era una simple mortal más, maipucina promedio. Callampera de Maipú, como dice él. El mundo de los notarios se contactan entre ellos, se conocen, entonces llaman para pedir referencia y dan malas referencias y no te contratan más. Nos explica cómo la notaría siempre tuvo calificaciones sobresalientes y era muy bien catalogada. Si hay demandas laborales, suspensiones al notario, y su conducta muchas veces rayaba en lo absurdo. No es normal que una persona, uno le diga buenos días y te dé un portazo en la cara. Son innumerables las veces de que, no sé, si el señor se llamaba Johnny Pérez, no, porque se llama Johnny, mijita. Agarraba el documento y lo rajaba, y uno tenía que salir con el documento partido a tratar de pegarlo con scotch, entre humillada, avergonzada, y el cliente no siempre entendía que no era culpa tuya. No ha llegado, o está enfermo, no ha llegado. ¿No ha llegado todavía? No. A veces no está, a veces está, a veces no está. Usted sabe que son delicados esos caballeros. Los incumplimientos de horario y las ausencias laborales que pudimos constatar en varias oportunidades en los meses de mayo y junio no son de ahora. Katy asegura que siempre fue así. Don Manuel llegaba a las 9 y a las 10 ya salía. Después volvía a las 12 de repente, o a veces a las 3 de la tarde. Estaba media hora, una hora y se iba de nuevo. Y cuando se iba, según relatan los ex trabajadores, aparecían estos documentos en blanco firmados por el notario Manuel Camas. Estas eran las hojas para cuando el notario no tenía ganas de firmar o cuando el notario salía, que era todos los días. Aquí se hacían las cartas poder, las declaraciones juradas, los poderes simples, las autorizaciones de viaje de menores, cualquier documento que cupiera en esta hoja. Katy guardó durante 10 años esta prueba. Según ella, se firmaban resmas completas a las que todos tenían acceso. Yo sabía que en algún minuto esto iba a haber justicia y iba a tener que necesitar alguna prueba. Y este era mi resguardo. Y lo guardé todos estos años, 10 años después, apareció.
Esta exfuncionaria, que prefirió guardar su identidad, también conserva documentos en blanco firmados por el notario. Yo puedo haber hecho, no sé, hasta puedo haber dicho que el notario me deja todos sus bienes a mi nombre y está estampado la firma de él. Puedo usar el timbre, el sello, que el timbre es sello seco, y eso no tiene cómo decir que no. Podría haber puesto que era dueña de la luna si quería. Tal vez esa es la utilidad de estos letreros que dicen que el notario atenderá a partir de las 11 de la mañana, o estos otros que dicen que los documentos que se firmen después de las 4:30 de la tarde se entregarán al otro día. Pero siempre nos decía, cuidado con el documento, como que no se dé cuenta el cliente que están saliendo este tipo de documentos, porque el cliente a veces traía esto. Bien, si el documento venía redactado, no se podía cambiar por esta hoja. Entonces teníamos que tendría que dejarlo para mañana porque tenemos mucho trabajo. Jamás decíamos que el notario no estaba. Según relatan, se hacían todo tipo de trámites, menos las escrituras públicas. Iban a firmar una escritura y tú decías, ya, pero tiene que venir mañana a retirar porque no tenemos firma de notario. Y sobre la misma alguien estaba haciendo la declaración jurada y se la entregaban. Entonces ahí la gente te decía, pero ¿cómo? Si la señorita acaba de entregar un documento y usted me dice que no hay notario. Cuando dormía en su oficina, como lo vemos en estas imágenes, nadie lo podía interrumpir. A veces se queda dormido con el cigarro prendido. Entonces nosotros, no sé, pues de repente estaba durmiendo y nosotros me firma. Y ahí como que despertaba. Llegaba a roncar y había que apagarle la luz y pasar calladito por el lado de la oficina para no ir a despertarlo. Y lo despertaba, era despertar a la bestia. Esa era en realidad nuestra pega, como ir al notario y rogarle y tomarlo como de buena en este caso, y decirle que por favor firmara, que no sé, que el cliente igual estaba esperando harto rato, y ahí él nos salía con las respuestas de los peleles, de los callamperos de Maipú, que se vayan a otra notaría. Un grave incumplimiento al reglamento por donde se le mire. Los extrabajadores dan fe de que el funcionamiento de la notaría muchas veces dependía del estado de ánimo con el que se levantaba Manuel Camas. Sus cambios de humor también influían en la forma de firmar. No todas sus firmas eran iguales. Si don Manuel amanecía de buena, hacía esta firma. Armadita, con la M, con la A. Si amanecía de malas, hacía la última. ¿Esto era que estaba de malas? Sí. Esa. ¿Esa era mala? También andaba de malas. Pues fíjate las puntas. Ya. Cuando estaba con punta era porque te rayaba. Y otras veces te enterraba el lápiz y te rompía la hoja. Recopilamos todos los documentos que nos entregaron, más otros que sacamos de internet, donde aparece la firma de Manuel Camas. Se los mostramos a la perito documental, experta en firmas, Greti Hoffman, para que analizara si fueron hechas por la misma persona. Para ello, analizará patrones que debieran repetirse. Si te das cuenta, en la primera y en la segunda firma tenemos el mismo punto de ataque, que también podríamos establecer que se da en la tercera, ¿ya? Segundo, nos coincide el bucle generado en la segunda letra alta de la firma. Podemos establecer también que hay un punto característico que es súper importante. En este sector de la firma, él deja de apoyar el útil escritor. Mismo elemento que sea acá y mismo elemento que sea acá. Podríamos establecer, por ejemplo, que estas dos firmas pertenecen a la misma mano. Ya no podríamos establecer finalmente que pertenecen al notario, porque te vuelvo a insistir, no tengo la prueba caligráfica generada por él, pero sí los trazos y los grafismos ejecutados tienen los mismos puntos característicos. Comparece ante mí, firma ante mí, declara ante mí. El objetivo de un notario es acreditar que está sucediendo un hecho o que está viendo alguna situación o algún documento. Su firma, su timbre de agua son la certificación. Pero, ¿qué pasa cuando un documento es firmado en blanco? Tener documentos en blanco con la firma de un notario dice relación con que el contenido o el lleno del documento no va a pasar por ojos de él. Y al no pasar por sus ojos, puede haber cualquier tipo de malversación. Por el notario pasan documentos tan básicos, por ejemplo, como los títulos de los universitarios. Por ejemplo, si el notario no está en la notaría y no revisa ese documento, podría estar adulterado o falsificado y nadie se daría cuenta y se le entregaría finalmente a la persona una fotocopia legalizada de ese título
que podría ser utilizada de la peor forma posible. Un médico, por ejemplo. Por ejemplo, que hemos visto casos. Eventualmente podría efectivamente causar algún perjuicio a un tercero y se puede investigar penalmente al notario por certificar, por ejemplo, una firma que no corresponde a la persona que debió haber concurrido a la notaría. De hecho, hay varios casos de notarios que han sido formalizados por ese delito, principalmente cuando se manejan muchos volúmenes de documentos y el notario no está controlando efectivamente que la persona que está firmando, por ejemplo, una compraventa de un vehículo, sea la persona que aparece en el documento. Los extrabajadores aseguran que la gran mayoría de las veces el notario no iba a terreno cuando debía hacer inspecciones oculares. Yo tenía destrucciones una vez al mes con distintas empresas, estaba todo el día, desde que contaba los productos, cargábamos en el camión y después al vertedero, don Manuel jamás apareció por allá. Siempre las actas las hice yo sola. Con todos estos nuevos antecedentes y con los papeles firmados en blanco, fuimos a la notaría a pedir explicaciones. Otra vez nos recibió el notario suplente. No tengo nada que declarar. Pero este es un delito. Yo no tengo nada que declarar. Nada. Adiós. Y por favor les pido que se vayan de la notaría. Porque la notaría sí, pero de la calle no nos puede echar. Desde el 11 de junio, Manuel Camas está con licencia médica. Fuentes cercanas informaron que estaría internado en la clínica Las Condes. Mientras todo esto ocurre, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ya tomó conocimiento del informe de la ministra visitadora Paola Plaza. Ella pidió documentos y realizó entrevistas a todo el personal. ¿Qué es lo que va a pasar con él en este caso? Todo eso importa un mal comportamiento funcionario y, si se comprueba, por cierto, y una infracción grave a las normas del Código Orgánico y del Código de Ética. El reportaje es ciertamente preocupante y pensamos que situaciones como esa no deben ocurrir. Se rompe la base del sistema de fe pública. En la Asociación de Notarios también emitieron una declaración, aunque no hubo posibilidad de preguntas. Como gremio no haremos defensas corporativas. Hemos pasado los antecedentes a la Comisión de Ética. Creemos que son las Cortes de Apelaciones también las que tienen que fiscalizar e investigar este tipo de conductas y nosotros colaboraremos en todo lo que sirva para esclarecer los hechos. Lamentaron que el gobierno haya postergado la creación de 30 nuevas notarías en la región metropolitana. Una de ellas era precisamente para Maipú, que tiene 2 oficinas para 600.000 habitantes. ¿Qué le podemos hacer a esto? Están totalmente amarrada a la gente para poder hacer este tipo de trámites. Imagínate, yo mismo tengo que hacer una transferencia de un vehículo y ¿dónde más voy a ir? Vecinos que de seguro estarán atentos al dictamen de la Corte de Apelaciones que ya resolvió el futuro del notario Camas. Ahora solo falta la redacción del fallo para conocer qué pasará con la primera notaría de Maipú.